en la segunda secunde, repito, cuestiones 183 a 189, de los oficios y las condiciones del hombre, que ahí es donde habla Santo Tomás de la vida religiosa, los oficios y condiciones del hombre. Primero habla de los varios deberes y estados, de la división de los principiantes, avanzados y perfectos. Esto me lo salto y empezamos a verlo directamente por los estados de perfección en general. Luego iremos bajando y quedarán los votos desmenuzadísimos. Estado de perfección en general es en la cuestión 184. Empieza a preguntarse Santo Tomás si la perfección cristiana se mide sobre todo por la caridad. Y dice, bueno, ¿qué es la perfección? Eso es lo primero. Perficere es hacer una cosa rematada, acabadamente, completamente. Algo perfecto es algo perfilado, bien terminado. Pues se considera que una cosa es perfecta cuando alcanza su fin propio. ¿Cuál es el fin último del hombre? ¿Cuál es la vocación definitiva del hombre? La unión con Dios. Por lo tanto, ¿quién es perfecto? El que alcanza la unión con Dios. ¿Y por medio de qué alcanzo yo la unión con Dios? Por el amor, por medio de la caridad. Y si tenemos alguna duda, recordemos Primera de Juan 4:16. El que permanece en la caridad, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Por tanto, ¿cuál es la perfección? El amor. Tenemos una novicia o tal religiosa que completa es. Es muy completa. Porque mire usted, primero que tiene muy buena salud y tiene fuerza para los oficios. Luego tiene buen entendimiento y, en fin, sale con todo y además canta estupendamente, tiene una voz y toca y es muy habilidosa, que ahora eso también se mira mucho, para la cosa informática y en fin. Bueno, ¿tiene la caridad a punto de caramelo? Porque si no, no es completa, aunque lo parezca. Si no, tiene muchas cualidades, tiene muchas capacidades, muchas habilidades, pero no tiene la principal, que es la caridad, que es la que une con Dios. Entonces está incompleta. Si teniendo la caridad carece de las otras capacitaciones, es completa. Aunque parezca pobrecita, humanamente hablando. Entonces, ¿a dónde me conduce la caridad y de dónde viene la caridad? De la verdad. Dice San Pablo, 1 Corintios 1:10, sed perfectos en el mismo pensar y en el mismo sentir. O sea, que pensemos lo verdadero, que sintamos lo recto, lo auténtico, y que lo sintamos y lo pensemos en común, coronum et anima una. ¿Qué nos hace perfectos en el mismo pensar y el mismo sentir? ¿Qué es lo que nos conduce a esa armonía? La caridad. Por eso la perfección del juicio consiste en la caridad. Es que juzgo mucho interiormente, o es que me quejo, o es que pienso equivocadamente, o no tengo los criterios bien puestos. Deja entrar el amor en tu corazón y te transformará. Entonces, por la caridad, el alma se une a Dios. Por la falta de caridad, me falta Dios. Por eso leemos también en la primera canónica de San Juan,
3:14. El que no ama permanece en la muerte. O sea, cuando yo renuncio al amor, en eso que hago estoy muerto. Es muy completa porque toca, porque canta, lo hace poniendo toda la caridad que puede y debe. Porque si no, ese canto, ese trabajo, ese oficio, lo que sea, está muerto. Está muerto todo lo que no nace de la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? La caridad de Dios. ¿Cuántos hay tan preparadísimos en el mundo, tan capaces, con tantos logros de inventos, de tecnologías, de organizaciones políticas, económicas? Si eso no nace de la gracia de Dios, está muerto. Y si el barrido de un claustro, de una pobre monjita casi analfabeta, nace de todo el fuego de la caridad que el Espíritu Santo le concede y al cual ella abre su pecho, entonces ahí hay vida y vida en abundancia. Y termina Santo Tomás razonando. ¿Qué es lo que produce obras perfectas de caridad? Verán qué pensamiento tan interesante. Y por eso no solemos poseer la perfección, el acabamiento de la caridad. ¿Qué es lo que produce obras perfectas de caridad? Y dice él, la virtud de la paciencia. ¿Por qué? Porque de la abundancia de la caridad se saca paciencia para tolerar las adversidades. ¿Y qué tenemos entonces? Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, el hambre, el peligro, la espada. En todo esto vencemos fácilmente. ¿Quién vence? ¿Quién resiste y supera la dificultad? ¿Quién tiene a punto de virtudes la virtud cardinal de la fortaleza? El que es paciente, porque la paciencia es hija de la fortaleza. Y la paciencia es lo que me ayuda a superar el hambre, la dificultad, el peligro, la espada, tanto más el escollo o la piedra de tropiezo que me pueda suponer una hermana, una situación comunitaria cotidiana. En todo esto vencemos fácilmente. ¿Por qué? ¿Porque somos superhombres? No, por aquel que nos ha amado. Entonces, por la caridad, yo puedo vivir la paciencia. Y sigue preguntándose Santo Tomás, ¿puede alguien ser perfecto en esta vida? Ya hemos dicho que la perfección es el acabamiento, el remate. Ya hemos dicho que la perfección de la vida cristiana es la caridad, que incluye al mismo tiempo, no separadamente, sino simultáneamente, el amor a Dios y al prójimo. Ahora bien, dice Santo Tomás, en cuanto al amor a Dios, nadie puede practicar una caridad perfecta en esta vida. ¿Por qué dice San Gregorio? El fuego del amor que aquí empieza a arder, cuando ve al que ama, se aviva más en él. Por lo tanto, nunca llega al tope. Amor saca amor, dice Santa Teresa. Amor saca amor. El amor no permanece estante. Y en cuanto al amor del prójimo, ¿se puede ser perfecto? Pues tampoco. Esto vamos a ver de momento, porque Santo Tomás juega siempre. Te dice que no para que cuando parece que te has quedado medio comedido, te lleva al otro terreno y te razona admirablemente y te dice que sí. En el amor al prójimo tampoco podemos ser perfectos porque en esta vida no podemos amar actualmente a todos. Bueno, yo amo a mi prójimo, a todo el mundo, si no los conoces.
a tantos miles de millones, aunque yo los ame habitualmente en hábito, no los amo en acto. Y por lo tanto, no amar en acto es una imperfección. Yo sería perfecto si amase a todos y cada uno de mis prójimos en el mundo con todo el amor de que soy capaz, aquí y ahora. ¿Y eso quién lo hace? Nadie. Y con Dios, ¿quién le ama actualmente sobre todas las cosas? Nadie. Ahora bien, dice Santo Tomás, pero vamos a pensar un poco, vamos a tener sentido común. Dios no obliga a lo imposible. Y sin embargo nos dice, Mateo 5:45, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se puede ser perfecto en esta vida o no? Y vuelve a razonar el doctor Angélico, que se llama así porque tiene un entendimiento casi como un ángel. Vuelve a razonar. La perfección de la vida cristiana consiste en la caridad. Ahora bien, esta perfección incluye cierta universalidad, que sea totalmente perfecto, porque es perfecto aquel a quien no le falta nada. Pero podemos considerar una triple perfección. Primero, una perfección absoluta, que se considera no solo según la totalidad del que ama, sino del amado. Y entonces, esa perfección no es posible en ninguna criatura, porque nunca el amado, Dios, será amado como es digno de serlo. Entonces, en este primer nivel de perfección, nunca llegamos. ¿Quién ama a Dios como Él se merece? Hay otra perfección que se considera por la totalidad, no del objeto, no del amado, sino del sujeto, del que ama. Y entonces, nuestro afecto tiende siempre a Dios, de modo actual, con todas las fuerzas, pero con perfección absoluta. Solo nuestro amor se dirigirá a Dios en el cielo, porque ahí ya no hay concupiscencias, no hay impedimentos, no hay egoísmos, no hay sensualidades, ahí se dirigirá perfectamente a Dios nuestro amor. Y la tercera clase de perfección, no ya por parte del objeto, del amado, ni del sujeto, del amante, sino en cuanto que se excluya todo lo que se oponga al amor. Ese veneno que dice San Agustín que son los deseos desordenados. Y dice San Agustín, el deseo desordenado, o sea, el apetito, el apego, es el veneno de la caridad. ¿Cuál es entonces la perfección de la caridad? Cuando no está envenenada, cuando está pura, cuando está limpia, cuando no hay deseos desordenados. Y esta perfección de la ausencia de veneno en mi caridad puede darse en esta vida de dos modos. Primero, excluyendo de mi afecto todo lo que mata la caridad, o sea, el pecado mortal. El pecado mortal. La caridad no puede existir sin que yo excluya el pecado mortal. Y en segundo lugar, y aquí ya no estamos tan atentos, excluir el pecado mortal, pues estaría bonito que no lo hiciéramos todos. Pero el segundo paso, excluir de mi afecto no solo lo que se opone a la caridad matándola, sino todo lo que impide que mi mente se dirija totalmente a Dios. Y dice Santo Tomás que sin esto tampoco puede existir la caridad. ¿Y esto ya quién lo practica? ¿Remover de mi vida el pecado original? Sí. ¿Remover de mi mente todo lo que no me dirija a Dios? Ahí ya. Cuántas imaginaciones inútiles, cuántos pensamientos de amor propio, cuántos recuerdos innecesarios, cuántas complicaciones siempre en torno a mi yo. ¿Entonces estoy rechazando el pecado original? Sí.
¿Me estoy colocando siempre o muchas veces a tiro del pecado venial? También. ¿Mi caridad es perfecta? Envenenada por el pecado mortal no está, pero un poco ensuciada por la tierrilla de los pecados veniales, sí que lo está. Y entonces, ¿que mi perfección en esta vida en el amor no puede ser como la que tendré en el cielo? Sí. ¿Que incluso los perfectos en esta vida caen en muchos pecados veniales como consecuencia de la debilidad de su condición humana? Sí. ¿Que la condición del hombre presente no nos permite estar constantemente unidos a Dios con amor actual? Sí, pero que hemos de tender con toda la fuerza de nuestra mente a Dios también. Y así también con respecto al prójimo. El hombre debe rechazar en su pensamiento todo afecto contrario al amor al prójimo. Y sin esto no puede darse la caridad. Y esto lo razona un poco más Santo Tomás, pero suficiente. Bueno, pues después de haber visto si la perfección en esta vida está en la caridad y si se puede ser perfecto en esta vida, vamos a ir bajando a nuestro tema. Y se pregunta Santo Tomás, cuestión 184, ahora artículo 3. ¿Consiste la perfección en esta vida en los mandamientos o en los consejos? Hablamos de consejos evangélicos, de votos. Y entonces dice, yo creo que en los consejos más bien que en los mandamientos. Vamos a ver si es la conclusión. Por ahí empieza. ¿Por qué? Porque dice el Señor, Mateo 19, 21, si quieres ser perfecto, vende cuanto tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Pero esto es un consejo, no es un mandamiento. De manera que la perfección consiste en los consejos, no en los mandamientos. Además, todos están obligados a guardar los mandamientos porque son necesarios para la salvación. Y si la perfección consiste en guardar los mandamientos, resulta que la perfección es necesaria para salvarse y que todos tienen que ser perfectos. Y si la perfección consiste en la caridad, pues no parece que consista en los mandamientos, porque el principio y el aumento de la caridad es anterior a su perfección. Si alguien me ama, guardará mis mandamientos. O sea, ¿en qué consiste la perfección? ¿En los mandamientos o en los consejos? ¿Cuáles son los mandamientos? Los mandamientos son dos nada más. Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor con todo tu corazón. Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí están todos los mandamientos. De aquí pende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿en qué consiste la perfección de la caridad? En amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, para ser perfecto, ¿hay que ir a los consejos? No. Para ser perfectos bastaría que cumpliésemos bien los mandamientos. Ojalá toda alma consagrada, ligada a Dios especialmente por los votos, cumpliese bien los mandamientos. Estos dos. Amar siempre totalmente a Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser. Y amar siempre abnegada, delicada, servicialmente, sacrificadamente a su prójimo, como a ella misma. Porque en esto consiste la perfección de la vida cristiana. Y ese amor a Dios y al prójimo están mandados sin limitación ninguna.
O sea que no se ha dicho, ama a Dios y al prójimo hasta aquí. Y a partir de ahí, si sigues amándolo, serás perfecto. No. El fin de todo es la caridad y por tanto, la perfección consiste esencialmente en los mandamientos, primariamente. Ahora bien, añade Santo Tomás, de manera secundaria, de manera instrumental, ya explicaremos esto, la perfección consiste en los consejos, en los votos. ¿Es que los votos se dirigen a otro lugar? No. Mandamientos y consejos van a parar a lo mismo, a la perfección de la caridad, pero de modo distinto. Aquí está el tema, de modo distinto. ¿Cuál es el fin de los mandamientos? Apartar lo que es contrario a la caridad, lo que es incompatible con la caridad. ¿Y cuál es el fin de los consejos? A ver si entendemos bien la diferencia. El mismísimo. Apartar lo que es contrario al acto de caridad sin que al mismo tiempo sea contrario a la misma caridad. Por ejemplo, el matrimonio. El consejo me hace apartar de mí el matrimonio. ¿El matrimonio es contrario a la caridad? Absolutamente no. Pero el matrimonio o la dedicación a negocios temporales, estamos hablando de castidad o pobreza, o la autonomía de mis decisiones y de mis actos, obediencia, ¿son contrarios a la caridad? No en el sentido de que no se oponen a ella, pero en el sentido de que a mí me impedirían el acto de caridad según Dios me pide. Entonces, dice en las colaciones, las famosas colaciones de Casiano, dice el abad Moisés, los ayunos, las vigilias, la meditación de las Escrituras, la pobreza, la privación de todos los bienes, no son perfección en sí mismo, sino instrumentos de la perfección. Porque no consiste en ellas el fin, sino que se llega a la perfección a través de ellas, se llega al fin. O sea, la perfección, resumo, está en los mandamientos. El que los cumpla bien será perfecto. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Cuáles son los consejos? Los que me hacen apartar ciertas cosas que me impedirían a mí concretamente poner en acto toda la perfección de la caridad. Como por ejemplo, vende cuanto tienes, dalo a los pobres y luego sígueme. Comenta San Ambrosio este Evangelio de San Lucas. Jesús manda a aquel joven seguirlo, no con pasos materiales, sino con el afecto de su mente, o sea, mediante la caridad. Por eso los consejos son instrumentos para llegar a la perfección. Y en este sentido, los consejos nos están ayudando constantemente a amar. Creo que quizá todavía podemos completar un poquito en abundar en esto e ir al artículo 5, donde se pregunta Santo Tomás, ¿se hallan los religiosos y los prelados en estado de perfección? Vamos a dejarlo de los prelados, que no nos interesa tanto, y vamos a los religiosos. ¿Cuál es la perfección?
la perfecta caridad. ¿Cuál es la perfecta caridad? Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Entonces, ¿cuál es la perfecta caridad? El martirio. Estos sí que han llegado a la sangre en su pelea contra el pecado. Entonces, ¿a quiénes habría que aplicar exclusivamente la caridad perfecta? A los mártires. Sigue razonando Santo Tomás. ¿Qué es lo que se requiere para el estado de perfección? Una obligación perpetua de tender a la perfección acompañada de cierta solemnidad. ¿Y esto en quién será? Esto será en el religioso. ¿Qué es la profesión solemne? El decir oficial y perpetuamente ante la Iglesia, aunque la Iglesia sea la madre abadesa y 3 monjitas más, que la profesión no la da el obispo, ni el vicario, ni ningún sacerdote. Luego nos gusta adornar las cosas con una misa, eso ya son aditamentos. La profesión es en el coro, ante la comunidad, la religiosa de rodillas en manos de su superiora, prometiendo. Quien recibe la profesión es la superiora, que es superiora mayor, la abadesa. Por eso se habla de profesión solemne. Y las otras religiosas son profesión perpetua, porque tiene menos solemnidad, menos, digamos así, menos intensidad jurídica. Bueno, pues, ¿qué es la profesión? Un anuncio público, oficial y solemne de que yo he decidido, siguiendo un llamamiento de Dios, tender siempre a la perfección. Esto es la profesión religiosa. Luego eso se concreta en la emisión de 3 votos o de 4, si se añade el de clausura, otras órdenes añaden otros. Y con esos votos yo estoy siguiendo los consejos que Cristo me ha dado para tender a la perfección de la manera que Él me llama. Y entonces, eso es el estado de perfección. Y, por tanto, la perfección de la caridad no es exclusiva del martirio, ¿o sí? ¿Cuál es la conclusión? La de Santa Teresa, que dice que la vida del religioso es un prolongado martirio. Así surge la vida religiosa. Cuando se da carta de ciudadanía a la Iglesia y se permite seguir, empezar, mejor dicho, a practicar los cultos, en fin, el cristianismo ya es oficial, dicen, pues ya no vamos a ser mártires. ¿Qué hacemos? Retirarnos al desierto, inventarnos una vida pues lo más parecida a la de Cristo. Entonces la vida religiosa surge como una sustitución del martirio. Por lo tanto, ahí tenemos que es un estado de perfección al que son llamados algunos hombres y mujeres con una cierta obligación. Y no porque tengan que ser perfectos aquí y ahora, porque entonces Jesús nos estaría mandando cosas imposibles y todos estaríamos en pecado mortal. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, quiere decir, no dejes de tender a la perfección, no capitules con la mediocridad. Por tanto, no es un mentiroso, ni está cayendo en una farsa el que asume el estado de perfección sin ser perfecto. No. Lo que tiene que hacer ese que profesa y que vive después muchos años en un convento toda su vida es no renunciar al deseo de ser perfecto. Bueno, pues creo que ahí tienen bastante para meditar y para exigirse y luego iremos bajando mucho más a concreciones y a cosas interesantísimas que se pregunta Santo Tomás respecto a la vivencia de los votos.
Por ejemplo, una de las cosas que tratará si la pobreza consiste en llevar vestidos viles, como después dirá nuestra Madre Santa Clara. Después no, más o menos contemporánea que fue de Santo Tomás, los dos en el siglo XIII. Pues se bajará a muchos detalles. De momento vamos a quedarnos con esto. Ser poco a poco, no poco a poco, sino ojalá fuera de un día para otro, pero en fin, teniendo paciencia con vosotros mismos. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto.